Espero estén bien, mi nombre es Juan Diego Marmolejo Sánchez y les voy a presentar acá el marco metodológico y el marco jurídico de mi investigación, por supuesto a la luz del curso de investigación 4. Entonces, a manera de introducción, yo creo que es importante que podamos como volver un poco sobre esa pregunta de investigación, que básicamente es cómo ha aplicado la Corte Constitucional la tutela efectiva de los derechos fundamentales frente al conflicto jurídico derecho al espacio público versus derecho al trabajo de los venteros ambulantes en la ciudad de Medellín durante los años 2020-2022. Y acá un poco como a una pequeña acotación, es que yo también desarrollé como un informe escrito donde enunció la construcción de ese marco metodológico y el marco jurídico, también como muy a profundidad sobre la elección de esos ítems, sobre ese paradigma, sobre esos enfoques, sobre ese nivel de investigación y, y lo hago pues también a la luz de autores y de normativas y textos al respecto. Entonces, eso lo enuncio es por si alguien lo quisiera leer, pues ahí está esa disposición, si así lo quisieran, ahí está a disposición, es a lo que me refiero. Entonces, frente al paradigma y el enfoque que es positivista y el enfoque dogmático, ¿por qué? Porque para poder contestar la pregunta de investigación hay que hacer un análisis normativo, hay que hacer un análisis jurisprudencial y normativo al respecto, y eso se hace a la luz de qué? Del positivismo, que se refiere como a ese derecho escrito, a esas normas que ya están eh, posicionadas, y el enfoque dogmático, por supuesto refiriéndonos a la dogmática jurídica, eh, busca precisamente conceptualizar el porqué de esas normas, sistematizar los conceptos que se van encontrando a partir de ese derecho que ya está escrito. Entonces, ese enfoque y ese paradigma positivista y el enfoque dogmático, de hecho, son bastante pares precisamente por lo mismo. Y el enfoque metodológico es mixto porque en un primer momento hay lugar a análisis cuantitativo a partir de que de cifras, de estadísticas, como por ejemplo cuál es la cantidad de venteros ambulantes en Medellín, como por ejemplo el promedio de sus salarios, y cualitativo por supuesto porque se trata de realidades cambiantes, que son atípicas, que atienden a factores, pues, lo transversaliza todos estos factores sociales, políticos, económicos, culturales, como lo son las bandas criminales, como lo son las regulaciones y las diferentes administraciones alrededor del conflicto, como por ejemplo la construcción por parte de la alcaldía de Medellín, o la creación, perdón, de la Subsecretaría de Espacio Público, que es una subsecretaría específicamente desarrollada para este conflicto de los venteros ambulantes, del espacio público. Eh, y frente al nivel de investigación, se trata de ese nivel o ese alcance, por supuesto que es analítico. ¿Por qué? Porque busca descomponer un fenómeno jurídico, es cómo se ha relacionado la Corte frente a tutelar efectivamente o no, bien o no, esos derechos que hay ahí en relación a ese conflicto jurídico del derecho al espacio público conflictuado con el derecho al trabajo. Ahora, con respecto a las técnicas e instrumentos de recolección que se han utilizado, que utilicé en la investigación, resulta que como se trata de un análisis jurisprudencial, como se trata de un análisis normativo, lo primero que tengo que hacer es lograr identificar cuál es la normativa existente frente al derecho al trabajo como tal, cuál es la normativa existente frente al espacio público, y estudiar también los pronunciamientos de la Corte a partir de jurisprudencia, los pronunciamientos de la administración a partir de decretos, de leyes, de resoluciones. Entonces yo utilicé la revisión documental a partir de fichas de contenidos. Acá este es el modelo, por si alguien lo quiere, yo lo puedo compartir. Este es el modelo que yo utilizo. Básicamente en un primer momento simplemente enuncio el tema. En este caso es la pregunta de investigación. El subtema, que en este caso fue a la luz de una jurisprudencia a partir de una sentencia de la Corte. Luego una categoría sobre si es un libro, una revista, viene de una página web o es otra cosa, una revisión, una referencia, perdón, bibliográfica, y también qué tipo de ficha de contenido es, si es textual, si es un resumen, si es mixta. Y al costado derecho hay, por un lado, qué número dentro de las fichas de contenido que se tienen es,
¿cierto? ¿Qué número de ficha de contenido es? Por otro, las palabras claves, en este caso, la acción de tutela, derechos fundamentales, actos administrativos, derechos conexos. Y en el costado izquierdo, un resumen sobre la situación, ¿cierto? ¿De qué se trata? Miren que acá se trata de reconocer si una señora llamada Mazo Aguirre es reconocida, si se puede reconocer o no como una vendedora informal, como un vendedor ambulante. Y resulta que la Corte pues desarrolla como unos lineamientos al respecto, donde por un lado enuncia eh, el debido proceso administrativo, donde está también el deber, ¿cierto?, que tiene el Estado de poder garantizar a las personas que ocupan el espacio público una protección especial, una protección constitucional especial. En este caso, pues esta comunidad específica serían pues los venteros informales. Y finalmente, un resumen sobre lo que sucedió. Realmente acá la Corte pues sí la reconoce como una ventera informal y, y reconoce, ¿cierto?, ese derecho fundamental al trabajo en contraposición al derecho al espacio público y además hace descripción sobre que hay unos derechos conexos alrededor del derecho al trabajo. Y finalmente, ¿por quién fue realizada? Que fue por mí, Juan Diego Marmolejo. Frente a las consideraciones éticas, realmente yo lo que hay que decir acá es que yo pues no voy a adjudicarme a título propio conocimiento que ha sido producido por terceros, por otras personas y allí el porqué de las referencias bibliográficas. Entonces yo busco ser objetivo con la investigación, con la información y también colocaba acá que dentro de mis lineamientos éticos está prohibir esos intereses políticos que puedan permear la investigación, prohibir motivantes económicos que puedan permear la investigación, porque son asuntos que pueden inclinarla con fines quizás de propaganda política o asuntos de este tipo, no. Entonces dentro de mis consideraciones éticas está ser objetivo y respetar y reconocer el conocimiento que no es propio a partir de referencias bibliográficas. Ahora con respecto al marco jurídico, resulta que yo lo categoricé. Entonces, para poder resolver esta pregunta de investigación y poder darle un orden a la normativa que fue utilizada, entonces yo en un primer momento coloqué la categoría de derechos fundamentales y acá en que es esta que ven en pantalla donde enuncio de dónde la saqué, que es a partir de la Constitución Política del 91, a partir del título segundo que tiene que ver con derechos fundamentales y los artículos que utilicé. De hecho, el artículo 79, que es uno de los más importantes, tiene mucho que ver con lo que decía anteriormente por casualidad, y es que el Estado, a las personas que ocupan el espacio público, a estos nichos, a estas comunidades, tiene precisamente la obligación de poder garantizarles protección especial, ¿cierto? Como ocurre con los venteros ambulantes o como debería ocurrir en todos los casos, acorde a sus lineamientos jurídicos y acorde a a la Constitución política y a esta normativa frente a los derechos fundamentales. Por otro lado, en otra categoría estaba el espacio público, donde utilicé dos leyes. La ley 9 del 89, que se trata de asuntos pues, de planes de desarrollo municipales, para entender un poco como la ubicación de, de los venteros informales y las regulaciones que hay al respecto. Y por otro lado, la 1801 del 2016, que básicamente es el Código Nacional de Policía y Convivencia. En otra categoría está el derecho al trabajo, donde también referencio otra vez ese título segundo de la Constitución Política del 91 sobre derechos fundamentales. Está el artículo 79, que era el que enunciaba hace un momento. Está otro artículo que es el 53, propio también de los derechos fundamentales. Y, como no, el Código Sustantivo del Trabajo y algunos artículos al respecto. Y en otra categoría está la normativa que produjo la Corte, los lineamientos producidos por la Corte a partir de jurisprudencia, donde están estas sentencias. Y finalmente está la normativa que es emitida por parte de la administración de la alcaldía de Medellín, a partir de qué? De decretos, resoluciones y leyes, donde utilicé estos decretos del 597 del 99, una resolución 0707 del 2008, de octubre 6, la ley 130 del 94 y esta última resolución del 2008. Y eso es todo. Muchísimas gracias.